para lo que vamos a estar hablando hoy, ¿sí? Para lo que el Señor compartió en mi corazón, creo yo, en este tiempo y me pidió que hablara con vos en esta tarde. Así que en este momento vas a levantar tu mano o tus manos así y le vas a decir, Señor, y te tocas la cabeza. Yo te entrego en este momento mi mente y cada uno de mis pensamientos, para que a esta hora, al recibir tu palabra, ella pueda caer en buena tierra. Yo la pueda entender, Señor. La pueda recibir con el entendimiento y con el corazón, para que después la pueda poner por práctica. En el nombre de Jesús, que en esta tarde no solamente esté mi cuerpo físico en este lugar, sino que mi mente y cada uno de mis pensamientos estén también en este lugar. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús y en esta hora llevamos todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Declaramos que Él gobierna y reina en nuestras vidas, declaramos que Él gobierna y reina en este lugar y que en esta tarde Él se glorifica en medio de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Si me llego a olvidar, ustedes díganme después por qué dijiste que esa canción te venía al pelo, porque mi mente por ahí se va. Bueno, hermanas, seguimos estudiando las mujeres de la Biblia, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ya estamos casi en la mitad del año y eso está genial. Creo que se pueden preparar el mate, ¿no es cierto? Sí, se pueden preparar el mate, pueden compartirlo si quieren, pero no se puede distraer. Y ni me hables, decir el al lado. Yo hoy quiero estar atenta y aprender, porque vine a aprender de la palabra de Dios, que Dios hable a mi vida, porque quiero desarrollar una vida saludable. Y para eso tenemos la palabra de Dios. Amén. Bueno, ¿están todas acá conmigo? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, yo estoy re lejos de ustedes. A mí no me gusta estar acá, pero bueno, lo voy a procesar. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22. Y si bien usted cuando esté en su casa lea todo el capítulo, pero hoy vamos a hacer referencia a algunos versículos, porque ahí se encuentra la mujer. ¡Ay, qué valientes! ¡Bien! Así no me siento sola, las amo. La mujer de la cual vamos a estar hablando hoy no es muy famosa, no es muy conocida, no es de esas mujeres que uno dice, sí, está en la Biblia. Así que cuando yo me encontré con esta mujer, que hablando con él y ella me tiraba unas líneas, a lo primero me generó, ¿de dónde? ¿Cómo hago ahora? ¿Qué les digo a las mujeres si hay un versículo nomás que habla de esta mujer? Pero bueno, Dios trabajó en mi corazón, le pregunté mucho a Dios qué quería que compartiera con ustedes en esta tarde. Y vamos a abrir la Biblia. ¿Ya lo tenemos, Naru? Ahí está, la Naru me va a estar... Yo voy a leer de acá, chicas, ¿sí? Vamos a leer, si todas las tienen, vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 20. Y después, para yo no perder tiempo en la historia y la contextualización, yo me tomé el atrevimiento de grabar un videíto, ¿sí? Para ubicarlas y contextualizarlas a ustedes en qué fue lo que pasó, cuándo, cómo, dónde, todo respecto de esta mujer que es de la que vamos a estar hablando hoy, ¿sí? Entonces, no perdemos tiempo. Pero primero vamos con la lectura bíblica. ¿Ustedes me siguen con la mirada o con su Biblia? Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam y Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda. De ella vamos a estar hablando hoy. Hulda. Mujer de Salum, hijo de Ticvá, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad. Y hablaron con ella. ¿Hasta acá vamos bien? Dice que fueron a hablar con esta señora. A ver, seguimos. Y ella les dijo así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, seguimos con el 16, así
dijo Jehová, he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Vamos con el 17. Y por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Verso 18. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro. Vamos con el 19. Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Y versículo 20, por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Y ahora sí, vamos a ver un videíto, ¿sí? Porque es como raro leer esto. ¿No les pasa a ustedes cuando uno lo lee por primera vez? ¿Qué está hablando? Está hablando en otro idioma, no entiendo muy bien. Entonces vamos a ver un video para entender y contextualizar la historia, ¿sí? Espero que se escuche bien. Los chicos me decían que a veces el audio sale un poquito bajo, pero no hay problema porque está subtitulado. Lejos de todo nivel de estereotipos, a lo largo de la historia podemos ver cómo la Biblia nos muestra que Dios usa a mujeres. En Segunda de Reyes encontramos una maestra que tuvo un gran nivel de impacto no solo para un alumno, sino para toda la nación. Retomando la historia del Antiguo Testamento, el archienemigo de David, el rey Saúl, murió y David lo sucedió en el trono. Tras un largo y exitoso gobierno, David fue seguido por su hijo Salomón. Pero tras la muerte de Salomón, el reino comenzó a desmoronarse por la lucha entre reyes rivales. En el norte, Israel, y en el sur, Judá. Si bien algunos de los reyes en los siguientes 2 siglos fueron fieles al Señor, la mayoría de ellos abandonaron al Dios de Israel en favor de la adoración pagana. En consecuencia, el reino del norte se había vuelto tan malvado que Dios trajo a las fuerzas asirias para que conquistaran y dispersaran al pueblo. En el sur, las cosas solo iban un poco mejor. Muchos de los reyes de Judá actuaron malvadamente, hasta que un joven rey, con un corazón entregado a Dios, llegó al trono. Su nombre era Josías. Para el tiempo de Josías, el templo de Dios en Jerusalén había sido arrasado con la adoración de ídolos. Y Josías ordenó un minucioso proyecto de limpieza con el fin de devolverle el templo a Dios. En el proceso de esta renovación, un obrero encontró un antiguo manuscrito, el cual entregó al sumo sacerdote Hilcías. Los cortesanos del rey no podían entender este documento, pero cuando se le leyó una parte al rey, éste reconoció que la ira de Dios estaba a punto de descender sobre Judá por todas sus prácticas malvadas. Josías ordenó que su personal ubicara a una profeta confiable para que le explicara el contenido completo del rollo. En ese entonces, Jeremías estaba profetizando en Jerusalén, lo mismo que Sofonías. Pero el sumo sacerdote no acudió a estos profetas varones, sino a una mujer llamada Hulda, que vivía en el sector segundo, el sector universitario. Los estudiosos piensan que ella era una maestra, y por la Biblia sabemos que también era profetisa.
¿Te sorprende que el sumo sacerdote y el secretario del rey escogieran a una mujer para que les interpretara el manuscrito? Hoy sabemos que ella fue correcta y concreta con su discurso al rey y a su corte. Ella fue directo al grano y no anduvo con rodeos. La nación se dirigía a la destrucción total. Pero esto no iba a suceder durante el reinado de Josías, porque él honró a Dios el Señor. Pero sus sucesores serían hombres malvados, y finalmente la nación iría a la cautividad en Babilonia. Hulda fue una verdadera ayuda, porque vino en auxilio de su rey y nación, usando sus dones intelectuales y espirituales. Ayudó a estos líderes a entender la palabra del Señor y como consecuencia, Josías implementó una enorme purga de ídolos de cada lugar del territorio de Judá. Sobre la base de la enseñanza de Hulda, todos los que vivían en Judá fueron salvados de la destrucción inminente. La experiencia de Hulda nos desafía como mujeres a aceptar estas nuevas oportunidades que Dios nos da sin rehuirlas. Podemos usar los dones que ya tenemos o ser desafiadas a usar dones totalmente nuevos. Bien, bueno, vieron que tenemos problemas técnicos. Yo estaba advertida, quédense tranquila que ya estaba advertida de que había inconvenientes técnicos, pero hasta acá, ¿siguieron bien? ¿Sí? ¿Nos pudimos contextualizar? ¿Sí? ¿En qué momento actuó Hulda? ¿En el reinado de quién? De Josías. ¿Cómo era Josías? Era recto, ¿sí? Él comenzó a gobernar a la edad de 8 años. Según dice la Biblia, ¿sí? Era muy joven y más o menos a la edad de los 18, y él siempre se mantuvo fiel a Dios, fiel delante de Dios. Fue el rey más joven que cuenta la Biblia. Y en un momento, él venía, sus antepasados no eran reinados que estaban fieles a Dios, al contrario, o sea, era una época donde habían levantado muchos ídolos y muchos dioses y la nación estaba mal, estaba verdaderamente mal. Pero Josías era distinto, él fue diferente. Y en un momento, más o menos se calcula que a la edad de los 18 o 20 años, él ordena que se vaya a limpiar todo el templo. Y ahí es cuando encuentran el rollo, ¿se acuerdan? Lo que escuchamos recién, ¿sí? ¿Y qué pasó cuando encontraron el rollo los sacerdotes? ¿Qué hicieron? ¿Se lo llevaron? A Josías. ¿Y Josías lo entendió? Más o menos. Por ahí nomás. Pero lo poquito que cachó de algo de lo que entendió, sabía que estaba en el horno. O sea, que las cosas no iban bien. Que si él y toda la nación no se volvían a Dios, la destrucción era inminente. O sea, no había vuelta atrás. Era lo poquito que él entendió. Por eso dice que él rasgó su vestidura. Es señal, digamos, de dolor, de haber entendido de cuál era la complejidad de la situación que estaba atravesando él y por lo tanto su reinado también. Entonces, ¿qué dijo? ¿A quién? Y ahí sí, ¿a quién mandaron a llamar? A ver acá que te vienen ahí, Raten. ¿A quién mandaron a llamar? A la profetisa Hulda, ¿sí? Que ella era la esposa del Elías y Elías trabajaban haciéndole las vestiduras al rey. Y ella, ¿qué hizo? Le dijo, sí, díganle al rey que va a pasar esto, esto y esto. Y no fue muy grato lo que dijo, no fue lindo, no fue agradable, no es algo lindo de oír, decir, mira que te va a ir, te estás mal, te va a ir. Pero como buena mujer misericordiosa, porque así somos las mujeres y es la verdad, somos más sensibles, pero porque tuviste corazón para Dios y por cuanto vos fuiste fiel a Dios, le dice a Josías, durante tu reinado no vas a ver toda esta calamidad que va a venir sobre la nación, sino hasta tu sepultura. Y hoy, con el diario del domingo, sabemos que así fue. Porque en ese momento, cuando Hulda mandó a decir eso, nada de eso había pasado. Entonces, ¿qué sabemos de Hulda? Que era profetisa, que estaba casada porque era la esposa de...
más. Nada más. Eso es todo lo que cuenta la Biblia acerca de Hulda, de la mujer de la que vamos a hablar hoy. Y entonces yo decía, Señor, ¿qué hago? Entonces el Señor me llevó a interrogar a Hulda. Yo dije, bueno, ok, no la tengo, juguemos un poco, a ver. Y entonces empecé a imaginar. ¿Cómo habrá sido Hulda? ¿Qué características habrá tenido Hulda para ser una mujer fiel a Dios en tiempos tan difíciles, de levantamiento de tantos ídolos, de tanta calamidad? Y si vemos en el pasado, venían reinados, o sea, de dioses, de reyes que no hacían lo bueno delante de Dios. Entonces, lo que sí sé es que es una mujer que fue fiel a Dios. Eso sí lo sabemos, por la manera en que ella intervino. Porque Hulda intervino en medio, y ahí si quieren vamos a guiar el power. Ahí ya me cambiaron ya no está más Naru, ahora la tengo a la Virgen. Vamos a ver, nos vamos a guiar, qué es el estudio que vamos a hacer este mes respecto de Hulda, la profetisa. El título del mensaje es este, chicas. Hulda, una mujer que supo intervenir en el momento oportuno. Y Dios en este tiempo como mujeres, creo yo, también nos está llamando a intervenir oportunamente. No bajo nuestro parecer, sino bajo la dirección y guía de su palabra y de su Espíritu Santo. ¿Me dicen amén? Amén. Bien. Entonces, ya les tiré el título, de eso vamos a estar hablando este mes. Y en cada encuentro que tengamos, a ver, quiero preguntar algo, ¿todas las que están acá están asistiendo a los grupos pequeños en la semana? A ver, levanten la mano. Ah, y algunas no. Ah, bueno, las vamos a invitar después, porque se pone lindo esto. Ya estamos en la mitad del año y lo estamos disfrutando un montón. Lo primero que Dios me hacía ver de esta mujer es que ella intervino en medio de un contexto. Había una realidad. ¿Era linda? No, no era linda. Era una realidad compleja, ¿sí? Y esto me lleva a mí a decir, ¿yo estoy ubicada en la realidad hoy por hoy con mi vida? Son preguntas que yo me iba haciendo y que a mí me gustaría que juntas, yo se las quiero transmitir para que ustedes las puedan hacer. ¿Estoy contextualizada, estoy ubicada, estoy en este presente que hoy me toca vivir con esta realidad que tengo? ¿O yo todavía estoy en el pasado? ¿O estoy en un futuro que todavía no llegó? Yo como mujer hoy, si tengo que pensarme a mí misma, ¿estoy ubicada en la realidad concreta que me toca? Con el marido que tengo, con los hijos que tengo, con los nietos que tengo, etcétera, con este trabajo que tengo. Y puedo, digamos, hacer este análisis concreto de esta realidad que estoy viviendo. ¿Saben por qué? Porque eso es re importante. Porque Hulda intervino en una situación concreta. Y su intervención tuvo éxito porque ella tenía sentido de realidad. Ella no estaba con su mente pensando en el pasado, las glorias antiguas u otras experiencias. No, ella estaba muy bien plantada y ubicada en la realidad que estaba viviendo. Y muchas veces a nosotras las mujeres nos cuesta vivir el presente, porque a veces estamos absorbidas por el pasado. Muchas traemos pasados complejos o pasados con muchos traumas, y eso hace que todo el tiempo estemos volviendo al pasado. O a veces la ansiedad nos hace, no, porque cuando yo, y resulta que el cuando yo no llegó todavía. Entonces estoy inmovilizada en mi presente, ya sea por el pasado o por el futuro que todavía no llega. ¿Hasta acá vamos bien? Ustedes háganme así con la cabeza y yo sigo. ¿Sí? Entonces yo tengo que ser capaz de analizar la realidad que tengo hoy por hoy y no negarla. ¿Cómo andás? Bien. ¿Tu familia? Bien. ¿El esposo? Bien. ¿Tus hijos? Bien. Gracias a Dios.
tiene que ver con que yo, al elaborar esos discursos, a veces los creo tanto y hasta llego a negarlos. Cuando yo niego esta realidad y no puedo ver la realidad compleja tal cual es, porque chicas, a veces la realidad es compleja, a veces tenemos un esposo que no es cristiano, a veces tenemos hijos que están apartados del Señor, a veces tenemos problemas financieros, o sea, hay veces que las realidades son complejas, pero tenemos que tener la capacidad de poder hacer un análisis real de lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque si no, evitamos o inventamos. Nos inventamos una realidad que no es. Creemos que estamos bien y resulta que no estamos bien. ¿Se entiende? Entonces yo lo llevaba a esto y me hacía muchas preguntas. Poder sincerarnos con la realidad nos va a permitir ver cuáles son los desafíos. No digo problemas, digo desafíos. No digo dificultades, digo desafíos. ¿Sí? Desafíos que tenemos por delante, amén. Entonces, que yo pueda hacer un análisis correcto de mi realidad, a mí me va a ayudar a visualizar desafíos y también fortalezas, ¿sí? Que yo tengo sin negar y sin ocultar nada. Y a la vez, eso va a permitir que venga una intervención divina de parte de Dios para cambiar mi realidad. Porque en la medida que yo no acepto mi realidad tal cual es, Dios no puede intervenir. ¿Se entiende? Hulda le dijo a Josías, Josías, mira, la cosa está así. Cortito y al pie. Necesitas esto. Entonces con nuestra vida también tenemos que hacer lo mismo. Ser sinceras con nosotras mismas y con el Señor, de poder analizar nuestra realidad, nuestra vida primero y nuestro entorno, para después dejar que Dios intervenga sobrenaturalmente para cambiar nuestra realidad o nuestro contexto. Amén. ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Esto de poder ubicarme en tiempo y espacio tiene que ver con mi identidad. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿A dónde voy? Yo soy muy de las preguntas. A mí las preguntas me ayudan a orientarme. Si yo no puedo ubicarme en tiempo y espacio, digo, bueno, ¿quién soy? Soy la mamá de, la esposa de, la hija de, la... ¿Para qué estoy? Para esto, para esto, para esto. ¿A dónde voy? ¿Sí? ¿Se lo preguntaron alguna vez? En Cristo nosotras tenemos identidad, ¿sí? Y en Cristo no andamos zigzagueando. Dios nos marca el camino con firmeza, ¿sí? Y nuestros pasos son pasos firmes. ¿Amén? Ahora, hay otra cosa. Todas las realidades no son iguales. Mi realidad no es tu realidad, hermana. Las cosas que a mí me pasan no tienen nada que ver con las cosas que a vos te pasan. Y a su vez, lo que a mí me pasó el mes pasado, te quiero decir que no tiene nada que ver con lo que me está pasando hoy. Entonces, dos cosas. Las realidades no son iguales para todas y sí son cambiantes para todas. Eso hace que yo me mantenga en estado de alerta todo el tiempo y no me acomode, bueno, está todo bien, no pasa nada, sigamos adelante sin poder ver qué es lo que está pasando. Yo les dejo como referencia para que ustedes estudien en la semana Isaías 5:20, donde dice que les va a ir mal a las personas que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Los que tienen luz por la oscuridad y oscuridad por luz. A los que los amargos le dicen dulce, a los que van cambiando las realidades, les digo yo. ¿Se entiende? Nosotros, al tener a Jesús en nuestro corazón y al tener ese discernimiento, Dios nos da la capacidad de poder analizar nuestras realidades, pero de manera concreta y certera. Sin engaños, sin autoengaños tampoco. Bien. Entonces, Hulda intervino en medio de un contexto. 2. Hulda intervino sin acomodar el relato. ¿Sí? Tenemos que hablar la verdad siempre. Nunca con dureza, pero siempre con fidelidad. ¿Sí? Porque ella le dice, usted léalo en su casa, busque distintas versiones, es hermoso de analizarlo. Mirá, Josías, te va a ir así, así, así. Como tú tenés corazón para Dios,
como se nota que hay algo distinto en vos, el Señor te va a permitir esto. ¿Sí? Ahí está la misericordia. Ahí se nota la misericordia. Entonces, nosotros cuando nos encontramos con la Biblia, con la palabra de Dios, conocemos la verdad. Y esa es la verdad que nos hace libres a nosotras, ¿sí? Se corre el velo, ¿sí? Y encontramos la verdad. Pero a veces en el andar cristiano suele que a veces nos autoengañamos dependiendo de las circunstancias y las situaciones. Entonces tenemos que no acomodar el relato, hermanos. No llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿sí? Decir la palabra de Dios tal cual es, ¿sí? Dios es amor, sí, Dios es amor, pero también Dios aborrece el pecado, ¿sí? Dios es un Dios santo y a eso Él nos llama también a nosotras en este tiempo. Entonces, a veces depende con quién estamos, acomodamos el relato. O a veces depende de la circunstancia. Y bueno, pero si ¿qué querés? Pobrecito, pobrecita. A veces necesitamos más discernimiento de parte de Dios para poder tener un análisis correcto y concreto de la realidad sin acomodar el relato y estar sujetadas a la palabra de Dios. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Entonces, para no acomodar el relato hay que ser muy valiente. Porque hay veces que nos va a tocar tener conversaciones difíciles, les digo yo. Las conversaciones difíciles con el marido, las conversaciones difíciles con los hijos, las conversaciones difíciles con los nietos, con la vecina, con la hermana de la iglesia, con los pastores. Entonces, esto de no acomodar el relato tiene que ver un poco con la valentía. Lo vimos en Hulda, ¿sí? Yo quiero seguir adelante y quiero terminar en otro tema con ustedes, por eso voy súper rápido a esta parte. Entonces la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer en este tiempo, otra cosa, Hulda fue valiente y respetuosa, porque ella yo creo que habrá tenido otras oportunidades de ir delante de Josías y decirle, che, Josías, a ver, esto no está bien, porque ella ya lo sabía. Sin embargo, esperó el momento oportuno, ¿sí? Y fue respetuosa. Cuando la llamaron, habló. Y habló de parte de Dios. Y la bendición es tremenda. Porque nosotros vemos también que ella no se limitó a dar una mera opinión personal. Y yo creo, a mí me parece, yo pienso. No. Mirá, el Señor dice. ¿Sí? El Señor dice. Punto. Entonces, el no acomodar el relato tiene que ver con esto, con correrme de mis ideas y de lo que yo pienso y de lo que a mí me parece y poder sostener una conversación conforme a la palabra de Dios. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá? Es un gran desafío. La pregunta es, ¿a mí me resulta fácil o me resulta difícil sostener conversaciones de Dios? Con mis hijos, con mi esposo, acomodo el relato, no lo acomodo, ¿soy fiel a la palabra de Dios o lo cambio de acuerdo a las circunstancias? Nosotras somos llamadas a hablar la palabra de Dios. Si hubo un Josías que escuchó, es porque hubo una Hulda que habló. ¿Sí? Si no, Josías nunca hubiese escuchado. Si hubo un Josías que escuchó, hubo una Hulda que habló. Somos llamadas a hablar la palabra de Dios. Amén. Pero para eso debemos estudiarla. Y Hulda, esta mujer, intervino y después se desató un tiempo de grandes cambios en toda la nación. Fue tremendo todo lo que después Josías hizo. Después de la experiencia que... Después de la experiencia, ustedes lo van a estudiar en el en el capítulo 23 de Segunda de Reyes, ahí dice todos los cambios que hizo, y cambió, hizo esto, y sacó este Dios, y sacó el otro Dios, y cambió el otro Dios. O sea, el tipo se embaló mal, todo por la palabra de la Hulda, digo yo.
¡wow! Cuando quieren pueden las mujeres generar cambios, ¿sí? Con momentos oportunos, con intervenciones correctas, ¿sí? Entonces, yo digo, ¿cómo habrá sido la vida de Hulda, ¿sí? Para poder actuar en el momento oportuno, con las palabras oportunas y generar tanto impacto en toda una nación? ¿Qué clase de mujer habrá sido? Bueno, sí, que amaba a Dios, decimos, sí, que era fiel, daba su palabra. Pero a mí había algo que el Señor sinceramente incomodaba mucho mi corazón en este tiempo y en la pandemia empecé a estudiarlo, se los cuento, que es el tema de los pensamientos y cómo los pensamientos tienen una alta influencia en nuestras emociones, sentimientos y acciones. Y si quiere anótelo, subráyelo, póngale corchete, signo de admiración, lo que quiera. Pero esto, chicas, nosotros lo tenemos que aprender, ¿sí? Nuestros pensamientos son de gran influencia para las emociones, los sentimientos y las acciones. Entonces yo supongo y entiendo que Hulda habrá sido una mujer que en sus pensamientos estaban conectados con Dios. Todo el tiempo sus pensamientos estaban con el Señor. Bien, yo tomé como referencia, yo les cuento, hay una neurocientífica cognitiva, Tomaldi, que se llama Caroline Leaf, mi hija me corrige. Ella está especializada en la neuropsicología cognitiva y en la metacognición. Y como es científica, neuróloga, ella estudia todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro. ¿Sí? Ella dedicó más de 30 años a estudiar eso. Es cristiana, ¿sí? Es una mujer cristiana, da conferencias en todo el mundo. Y en el 2020, con la pandemia, vio cuando nos encerraron a todos, uno empieza a buscar y a querer seguir estudiando y escuchando Biblia y audiolibro y qué sé yo. Me encontré con esta mujer y ya desde mi carrera un poco estábamos formados con todo lo que tiene que ver con lo neurocognitivo, ¿sí? Entonces era como volver a la facultad, escucharla a ella, para mí fue un placer. Y ella, a través de su experiencia científica, ha sacado muchos libros y ella explica de una manera un poquito elevada quizás, pero ahora los libros ya están un poquito más actualizados y más bajados, creo que tiene como más de 5 libros, donde ella explica de manera científica, es decir, empíricamente, gracias a la tecnología, hoy lo puede hacer, ¿no es cierto? Porque vieron que con la tomografía, esto, aquello, lo otro, se puede ver todo el funcionamiento cerebral. Entonces ella explica cómo la mente es de gran influencia en todo lo que tiene que ver nuestro estilo de vida, ¿sí? Vieron que se habla mucho del estilo de vida en este tiempo. Tenga un estilo de vida saludable. Entonces, ¿qué te dicen que tenés que hacer? Que tenés que hacer ejercicio, que tenés que comer bien, ¿qué más? Que tenés que dormir bien. Bueno, todo eso. Pero también tenemos que tener una mente sana, ¿sí? Y para tener una mente sana es necesario tener pensamientos ordenados. Porque yo no sé si a usted le pasa, pero a mí a veces se me desordenan un poco. ¿Sí? Es muy frecuente que a veces estemos enredadas mentalmente, ¿sí? Entonces, también necesitamos sostener una mente saludable, porque a veces vienen pensamientos que son negativos, que son pensamientos tóxicos, y esos pensamientos influyen mucho en nuestra vida, porque le voy a decir una cosa, el pensamiento no viene solo a su vida, viene y le genera algo, una emoción. Usted se va a dar cuenta si yo estoy pensando algo lindo porque voy a tener cara de, o si estoy enamorada, o si tiene cara de, algo está pensando. Y usted se va a dar cuenta también si yo estoy enojada y estoy teniendo un pensamiento de rencor y enojo porque seguramente voy a estar así con el ceño fruncido. Porque los pensamientos generan emociones, no es que andan ahí dando vueltas solo. Entonces, ahora sí, vamos a avanzar. ¿Vamos bien hasta acá?
Y vamos a entrar en este tema, el tema de nuestros pensamientos, ¿sí? ¿Y por qué es importante que nosotras aprendamos a controlar y manejar nuestros pensamientos? A diferencia de todo tipo de creación, nosotros los seres humanos, nos dijo el neurólogo, somos la única creación que tiene un lóbulo frontal donde tenemos, acá están nuestros pensamientos, ¿sí? Y nosotros, fíjense que es tan lindo como Dios nos creó que hasta podemos mirarnos en espejo a nosotros mismos, porque usted es como que usted puede correrse y mirar lo que está pensando, ¿no le pasa? Imagíneselo. Usted no dice lo que estoy pensando. Es como que vos te corres de tu propio pensamiento y te mirás en espejo. Dios nos dio esa capacidad, es genial. Entonces significa que yo puedo pensar lo que estoy pensando. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, la Biblia en Romanos 12:1 nos dice que nosotros no nos tenemos que amoldar al mundo actual. ¿Sí? Sino que ¿qué? Que tenemos que ser transformadas por medio de la renovación ¿de qué? De la mente. Y ahí te tiró todas las claves habidas y por haber si estabas necesitando un cambio. Porque si vos decís, yo no cambio, siempre estoy en el mismo círculo, con el mismo problema, que no salgo, y no me transformo, decís vos, acá te tiró un tip, agárralo. No te amoldes a esa circunstancia, a ese problema, a ese círculo vicioso, a esa situación. No te amoldes a estas nuevas ideologías que vienen ahora, sino que renová tu mente. ¿Y cómo renuevo la mente? Es cuando saco un pensamiento que es negativo y que es tóxico, lo renuevo por una verdad de Dios. Amén. Eso es renovar la mente. Es sacar un pensamiento para poner otro. ¿Cuál? El de la verdad de Dios. No cualquier otro. ¿Se entiende? ¿En qué? En todas las áreas de la vida. En todas las áreas de la vida. Yo tengo que pensar como Dios quiere que yo piense. Porque de la manera que yo piense, va a ser como yo me voy a sentir. Y después va a ser como yo voy a actuar. Entonces, si yo siempre me siento triste, es porque estoy anidando pensamientos de tristeza en mi mente. Y necesito cambiarlo por una verdad a Dios. Tengo que abrir la Biblia y buscar verdades de Dios para que me cambien este sentimiento que me hace sentir así y me hace estar así, porque estoy todo el día encerrada en mi casa, porque estoy todo el día mirando la tele, porque no tengo ganas de salir, no tengo ganas de hablar con nadie, ¿Se entiende? Así es el circuito, como ella lo explica con palabras muy difíciles, para poder entenderlo. Porque ella en su estudio hace el análisis del cerebro. A ver, vamos con otro, paren, porque me voy a adelantar. Me voy a adelantar. Acá, la mente es la habilidad para pensar, sentir y elegir. ¿Dónde se origina todo? En la mente. ¿Sí? Ay, yo no sé por qué hago esto. No. A ver, pará, vamos a sentarnos un ratito, vení, hablemos un ratito. ¿Qué estás pensando que hoy terminás haciendo esto? ¿Cuáles son los pensamientos que vos anidaste en tu mente durante el día que hoy estás actuando de esta manera? ¿Sí? A veces segregamos nosotros. Pensamos que nuestras acciones no tienen nada que ver con nuestros pensamientos, pero no es así. Nuestras acciones se originan en nuestros pensamientos y es por eso que es muy importante aprender a cuidarlos y controlarlos. Controlarlos ¿por qué? Porque cuando estemos en esta tierra van a venir feos, malos y los tenemos que aprender a sacar. No significa que no los voy a tener más, pero yo los controlo. Yo controlo mis pensamientos. No puedo controlar los de Damaris, ni los de Mami, ni los de la Eli, no puedo, pero los míos sí los puedo controlar.
O sea que vos tenés el poder de controlar tus pensamientos. Vamos a seguir con otro vir. Otra cosa, hay que aprender a diferenciar que la mente no es el cerebro. Nuestra mente está ubicada dentro de nuestro cerebro, en el lóbulo frontal, como yo les decía hoy. Es difícil de explicarlo con palabras, son palabras muy complejas, pero para que ustedes se den una idea acá. Por eso vieron el dicho que dice, no tiene 2 dedos de frente, como diciendo, no usa la cabeza, o sea, ese dicho. Está ubicado acá, para que ustedes lo sepan. Pero la mente no es el cerebro. Vamos con otro. Yo se lo explico mejor. La mente actúa 24/7, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿O en algún momento ustedes pueden dejar de pensar? Díganme cómo. No podemos dejar de pensar. Estamos todo el tiempo pensando, aun cuando dormimos. Están nuestros pensamientos inconscientes. No vamos a entrar en ese tema porque es otro tema. Pero vamos con esto de la mente y el cerebro. Las cualidades que tiene nuestra mente es que tiene que ver con cualidades eternas, al igual que nuestro espíritu, ¿sí? En cambio, el cerebro, al igual que nuestro cuerpo, tiene cualidades temporales. Yo me muero, chica, y el cerebro también. O sea, se va a morir. Hoy que tanto, yo se los aclaro porque vieron que hoy se habla mucho del cerebro, ¿está bien? ¿Se habla mucho del cerebro? Bueno, está bueno tenerlo en cuenta porque a la mente la vamos a tener hasta cuando nos vayamos al cielo, vamos a seguir siendo nosotras. Seguir siendo Ariana, a la Pame seguirá siendo Pame, pero este cerebrito se va a quedar en el cajón. Tiene cualidades temporales, mientras que nuestra mente tiene esa cualidad de eternidad. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Vamos con otro vir. A ver, la gran pregunta y el gran dilema que la ciencia viene trabajando a lo largo de todos estos años es quién controla a quién. Porque cuando se pusieron a estudiar el cerebro y todas las funciones que tiene el cerebro, a ver, la atención, memoria, percepción, sensación, y bueno, tiene un montón de cerebros, estudiar el cerebro es hermoso, chicas. Y cómo se mueve, y cómo aprendemos, y cómo se mueven nuestras neuronas cuando nosotras estamos pensando. La gran pregunta era, ¿quién controla a quién? ¿Y ustedes qué piensan? ¡Ay, qué difícil! La mente controla el cerebro controla a la mente. Hay una parte de la ciencia que es una ciencia que es un poco más con una visión materialista. Sostiene que es el cerebro quien controla a la mente, ¿sí? Y después hay una visión un poco más renovada, y es sobre la cual nos vamos a situar nosotros, porque es la que más se sostiene con la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que aprender a las chicas que están estudiando y que son jovencitas, que la ciencia es hermosa, pero cuando la ciencia no tiene nada que ver con la palabra de Dios, yo la tengo que correr y cuestionar al 100% su validación y esperar que se valide con la palabra de Dios. Porque hoy por hoy la ciencia se está acercando a la palabra de Dios. Entonces, ojo con esto, porque hay un sistema mundo que quiere colonizar la mente de nuestros jóvenes y de nuestros chicos y captarles y decirles cómo tienen que pensar. Nosotros vamos a pensar como dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué yo digo que la ciencia hoy se está acercando a la Biblia? Porque ya se está demostrando de manera empírica que el manejo en el área de los pensamientos tiene influencia en nuestro estilo de vida. Es decir, la manera en que yo pienso cambia la estructura cerebral. Ella lo hace, esta doctora lo hace a través de, empíricamente, lo comprueba científicamente, cómo van cambiando las neuronas y la conexión que van haciendo las neuronas cuando nosotros desarrollamos pensamientos positivos o cuando desarrollamos pensamientos negativos. Dice que el tipo de conexión neuronal que se hace en el cerebro cuando tenemos pensamientos positivos es totalmente distinto a cuando hay un pensamiento negativo, de enojo, de resentimiento, un pensamiento tóxico. ¿Y qué hace eso? Eso cambia la estructura del cerebro. Al cambiar la estructura del cerebro, modifica todo el desarrollo genético que se va haciendo en el cerebro. Entonces, ¿qué significa eso? Que cambio mi genética. ¿Se lo expliqué bien?
Es re difícil de explicarlo científicamente. Yo estoy tratando de traducírselo para que usted lo entienda de la mejor manera posible. Entonces, bajo la creencia de que es el cerebro el que controla el cuerpo, el cerebro es algo material y lo material a nosotros no nos controla. Es la mente, porque el Señor nos dio el dominio propio. Amén. Bajo esta creencia es como que se deja, digamos, y bueno, hizo eso porque se le quita responsabilidad a las acciones malas que las personas tienen. Creer que el cerebro es quien te controla y te domina, baja la moral, porque todo está justificado. Porque vino así de fábrica, van a decir algunos. ¿Sí? ¿Se entiende? Nosotros a la luz de la Biblia encontramos que el Señor nos dio el dominio propio y nos dio el libre albedrío. Es decir, que yo puedo elegir aún cómo pensar. Mis acciones se inician en el pensamiento. Yo elijo cómo pensar. En base a eso voy a actuar. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá? Ahí está. Bien, gracias, Vir. Acá está. Esto lo habrá leído Hulda, digo yo. Esto lo leyó ella y la cachó. Digo, la cachó porque después dice, en este día pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Escojan, se lo puse en negrito, pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. Y ahí se me hizo el clic, porque yo decía, ¿y por qué los descendientes? Y claro, porque cuando yo elijo la vida y cuando yo elijo pensar a la manera de Dios y cambio mi estructura cerebral, mis genes se modifican y mi descendencia también. ¿Se entiende? Entonces, lo que yo piense hoy no solamente me afecta a mí, va a afectar a mis generaciones. ¿Por qué? Porque los pensamientos tienen su asentamiento fisiológico en el cerebro. Activan o desactivan ciertos componentes químicos, neurofisiológicos, electromagnéticos y no sé qué más, con todas unas palabras re difíciles, que lo hace y que modifica el funcionamiento cerebral. ¿Sí? Entonces, vemos que esta postura se acerca a la palabra de Dios. ¿Sí? El Señor nos da a elegir entre la vida y la muerte. Somos nosotros los que elegimos qué camino tomar. Soy yo el que decido cómo pensar y cómo hacer frente a las circunstancias. Yo no elijo mis circunstancias. Diferencia, aclaración, paréntesis, barra. Yo no elijo mis circunstancias. Yo elijo cómo voy a reaccionar frente a mis circunstancias. Y eso es lo que marca la diferencia. ¿Sí? Yo elijo cómo reaccionar. Si salgo de acá y resulta que, vamos a suponer, tengo la rueda del auto pinchada y salgo y digo, oh, siempre a mí lo mismo, siempre me pasa a mí todo lo peor. ¿Y qué estoy desarrollando adentro de mi cerebro? O sea, una negatividad, un pensamiento tóxico. Yo considero que a mí estoy prediseñada para lo peor. En cambio, si yo veo el auto y qué sé yo, bueno, lo llamo a mi marido y lo resuelvo de otra manera, entonces activo otro funcionamiento cerebral. Me dispongo para otra cosa. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, les cuento lo que se llama, a ver, miren, el estado se lo voy a decir con palabras difíciles que a mí me gusta, para que ustedes sean sabiondas. El estado de ánimo es un flujo físico, químico y cuántico. Cuántico, ¿saben qué significa? Que se puede medir. Y díganme si no. A ver, vamos a darle un ejemplo. Cuando usted entra a una casa y la cosa está... ¿Usted no lo siente? Sí, se siente en el aire, se siente en la atmósfera.
La mala onda. ¿Sabés qué? Son los pensamientos que están dando vuelta en ese lugar. ¿Sí? Se siente. Por eso dice que es un flujo físico-químico, porque activa químicos en el cerebro, y cuántico, que activa un flujo de genes en el cerebro. Escuchen. Cuántico en el cerebro que activa o desactiva a un grupo de genes en una dirección positiva o negativa, basada en ¿qué? En tu reacción y elección. Se lo dije científicamente. ¿Sí? Que tiene base bíblica. A ver, ¿cuál es el otro? Creo que hay otro versículo ahí, a ver. El libre albedrío. Hay gente que cuestiona el libre albedrío. ¿Saben ustedes? Hay gente que dice que no existe el libre albedrío y que actuamos bajo condicionamientos. Hay posturas hay teorías muy grandes que sostienen esto. Pero la Biblia dice que a nosotros Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Hay una versión que al dominio propio lo traduce como autodisciplina. ¿Sí? Esto es nuestro libre albedrío. Yo elijo cómo pensar, cómo sentirme y cómo actuar frente a distintas circunstancias. ¿Eso significa que no voy a tener pensamiento negativo? No, los voy a tener, pero yo los puedo rechazar y los puedo sacar de mi mente. ¿Eso significa que yo no voy a tener emociones negativas? No, las vas a tener. Te vas a enojar, te vas a irar, te va a dar bronca, pero reconozco la emoción y la saco, no la niego. No es que me quedo lavando los platos ahí. ¿Qué te pasa? Te dice el marido. Nada. ¿Qué te pasa? Nada. Es obvio, se explota por todos lados la emoción. Pero como no le pongo nombre, me la tragué. Y después me duele la cabeza. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Porque nosotros tenemos que reconocernos a nosotras mismas y reconocer nuestras emociones y reconocer lo que nos pasa y resolver. Las emociones las vamos a tener, las vamos a seguir teniendo de por vida y son buenas, están buenísimas porque te advierten, te alertan y te dicen lo que está pasando. Ahora, el problema es qué hago yo con esa emoción. Si me enojo y guardo el enojo, se va a transformar en un rencor. Si yo sigo rencorosa, después se transforma en enfermedades físicas. Es así, chicas. Entonces, yo tengo que aprender a manejarlo a esto. ¿Sí? Y el Señor me va a ayudar, porque la Biblia dice que yo no soy una pobrecita y que yo no soy una desdichada y que a mí me pasa lo peor. La Biblia dice que el Señor me dio espíritu de poder, de amor y dominio propio. Amor. Cuando ella explica en su libro, dice que nosotros estamos prediseñados para el amor. Dice que al estudiar el cerebro, lo correcto, el funcionamiento normal del cerebro es que funcione bajo pensamientos positivos. Que cuando un cerebro está alterado es cuando está funcionando con pensamientos negativos. Y díganme si no se adhiere a la palabra de Dios, que el Señor en su plan original nos diseñó para el amor y para el bien. Pero el pecado nos arruinó. Entonces nosotros ahora, al tener a Jesús en nuestro corazón, tenemos que reaprender cómo pensar, cómo sentir y cómo actuar, de acuerdo al plan original de Dios. Otra cosa que se me estaba yendo, yo tengo que ponerle nombre a las cosas que me están pasando, porque si no, no las controlo y no las domino. ¿Se entiende? Lo que yo conozco y le puedo poner un nombre, en el Génesis el Señor ¿qué le dijo? Vayan y pónganle nombre y dominen. Génesis, cuando hizo la creación. Pónganle nombre, dominen. Póngale nombre y domine su situación. Póngale nombre y domine la circunstancia. Me enojé, me pasó esto, me pasa esto con mi familia, me pasa esto con mi hijo, me pasa esto. Póngale nombre y domine. El otro día estaba hablando con un joven y me dice, estábamos hablando de, Roberta y Juancho. Roberta y Juancho, ¿son novios? Ay, no. ¿Pero cómo? Si están juntos allá y están... Bueno, no, pero
eran novios, pero ahora no son novios. ¿Y qué son? Porque si están juntos en la heladería de la mano, o sea, yo interpreto que son novios. Ay, no, ahora se dieron un tiempo y tienen esas épocas donde están bien y están mal. Bueno, pero entonces, ¿qué son Roberta y Juancho? Yo, ¿vieron? Porque yo soy dura. Y entonces me dice, ahora no se usa ponerle nombre a las relaciones. Ah, no. Son esclavos de una relación tóxica, le dije yo. A veces están, a veces no están. No son responsables, no se hacen cargo, no le ponen nombre a lo que les está pasando. Resulta que Roberta y Juancho van a una iglesia cristiana y son jóvenes que sirven. Entonces tenemos que aprender y entender que quieren colonizar la mente de nuestros jóvenes. Y la mente es muy importante, porque ahora es así, me dice. Es así. ¿Por qué nuestros hijos se nos van de la iglesia? ¿Dónde empieza todo? ¿En qué ideas andan nuestros hijos? ¿Bajo qué ideologías? Hoy siguen ideologías, chicas. Hoy siguen ideologías. Necesitamos implantar la palabra de Dios. Necesitamos hablar la palabra de Dios en este tiempo. Amén. Bien, ¿con qué me sigue? La Biblia nos da la receta, nos dice cómo tenemos que pensar. Nos dice que pensemos en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, ¿sí? En todo lo que es justo y bueno. Y piensen en todo lo que se reconoce como una... Este versículo está como para hacerlo fotocopiado y ponerlo en la heladera, ¿sí? Como un recordatorio. Porque a veces mientras estás lavando los platos se te disparan los pensamientos en contra de alguien y vos decís, chanfle, ¿qué estoy pensando? Si no me hizo nada, es lo que yo me estoy imaginando. Si yo no hablé con esa persona, ¿qué pasó? Y ahí tengo que redireccionar mi pensamiento. Si puedo suplantar ese pensamiento, renovarlo y suplantarlo con un pensamiento que esté en coinonía con la palabra de Dios, ese pensamiento tiene que seguir creciendo. ¿Amén? Entonces, vamos a volver a algo que es importante. Nosotras, yo quiero que esto quede claro, yo soy dueña de mis pensamientos, yo elijo cómo pensar, ¿sí? Pero yo no controlo ni las situaciones ni las circunstancias, ¿sí? Eso tiene que quedar en claro. Pero sí voy a controlar cómo yo reacciono frente a esas circunstancias y qué hago frente a eso. Hay muchas investigaciones que revelan, escuchen este dato porque a mí me llamó muchísimo la atención, que entre el 75 y el 98% de las enfermedades mentales, físicas y del comportamiento provienen de la vida del pensamiento. O sea, ¿dónde se originó? En la mente. Estás estresada. Estás estresada. Todos. Ni les digo después de la pandemia. El pensamiento negativo conduce al estrés. Y ella lo estudió, esta doctora lo estudió y lo comprobó. Y esto afecta, cuando uno está estresado, nuestro cuerpo no puede combatir naturalmente la enfermedad. ¿Se entiende? Entonces, esto afecta la capacidad natural que tiene nuestro cuerpo de poder combatir la enfermedad, porque el Creador también nos hizo para eso. Hay muchas organizaciones que trabajan esta temática del estrés y llegaron a esta conclusión, me encantó. Dice que pensamientos y sentimientos de ira, miedo, frustración generan cambios notables en el ADN. Y que por el contrario, los pensamientos de
alegría, amor y gratitud. Esto me llamó poderosamente mi atención. Gratitud, cuánto la Biblia nos habla de ser agradecidos y cuánto nos cuesta. Dice que también cambia la forma del ADN y que los pacientes con sentimientos y pensamientos saludables tenían 300.000 veces más resistencia a la enfermedad que aquellos que no. Es decir, que el tipo de pensamiento que yo genere en mi mente me va a predisponer en algún punto a contraer o no ciertas enfermedades. Voy a decirle cuáles son los sinónimos de estrés. Ansiedad, nerviosismo, temor, impaciencia, miedo, tensión, inquietud. ¿Sí? Y díganme si nosotras no atravesamos por esos sentimientos. Y tenemos que aprender a controlarlos. ¿Sí? ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es la diferencia entre un cuerpo y una mente sana y un cuerpo y una mente enferma? ¿Cuál es la diferencia? Dice ella. La diferencia es la reacción. Porque a las circunstancias difíciles las vamos a vivir todo. El punto es cómo yo reacciono frente a eso y eso me hace desarrollar un cuerpo y una mente o sana o enferma. Lo que decimos y hacemos se basa en lo que nosotros ya hemos formado en nuestra mente. Entonces, si nosotros a veces nos encontramos con personas que siempre están envueltas en el mismo problema, envueltas en el mismo conflicto, envueltas en el... Hay que enseñarle a la persona que la y que necesita reestructurar sus pensamientos. ¿Sí? Proverbios 23:7, yo no sé si lo puse, pero dice así, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea que la persona es lo que tiene guardado en su mente, en sus pensamientos. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Bien. Hay estudios científicos que revelan, y esto yo dije, chao, esto me impactó mi corazón, que a los 30 segundos de estar orando con Dios, es decir, de estar comunicado con Dios, el cerebro responde pasando al estado intelectual más alto. ¿Sí? Miren si no lo necesitamos a esto. ¿Vieron que cuando usted viene a la iglesia y canta y alaba y recibe la palabra, usted siente que se va distinto? ¿Usted siente que se va mejor? ¿Usted siente? Porque está comprobado científicamente que cuando estamos con Dios, cuando pasamos tiempo con el Creador, cuando Él está con nosotros y cuando pasamos tiempo en oración, las cosas cambian. Las cosas cambian. Cuando yo traigo a Dios a mi vida y me dejo transformar por la palabra de Dios, mi vida cambia, pero mi realidad también cambia. Es materia. Cristo vino y se hizo hombre y anduvo en medio de nosotros y esto está también para nosotros. Realidades en nuestras vidas, hermanas, yo le quiero decir de parte de Dios que van a cambiar para la gloria de Dios. Yo no sé cuáles son las realidades que usted está enfrentando en este tiempo. Probablemente sean situaciones difíciles, probablemente sean complejas, pero quiero decirle de parte de Dios que usted debe consagrarle su mente al Señor y pensar a la manera de Dios. Y va a ver que pensar como Dios nos hace actuar diferentes, nos hace sentir diferentes. Y vamos a poder ser como Hulda, que intervino cuando tenía que hacer, como lo tenía que hacer, y el impacto que generó en la nación fue tremendo. ¿Vieron que Hebreos, cúbreme, ¿cómo era la canción? Ya vamos a ir terminando. La última canción que cantamos, me levantaré como las águilas. Ajá. Tu amor esperaré, algo así dice.
En tu amor esperaré, habla de esperar. Sí, la que cantamos es la última. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Pero la estrofa anterior, ¿cómo dice? Y habla de esperar en el Señor. ¿Sí? Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? ¿Sabe qué es esperar? Escuche esto. Esperar es una actividad de la mente que cambia la estructura del cerebro, ¿sí? En una dirección positiva y normal, ¿sí? A veces leemos versículos que ni lo decimos y lo repetimos y nos encanta decirlo porque nos hace bien, pero cuando uno empieza a estudiarlo y a entender el significado de cada palabra, o sea que cuando yo tengo fe es porque estoy esperando en mi mente en el Señor. Estoy esperando de una manera como positiva. Cuando Dios quiera me va a dar el trabajo. No parece muy positiva. Tengo fe que en el tiempo de Dios, cuando el Señor quiera, cuando se va a traducir en mi lenguaje, porque es la manera en que lo estoy pensando y lo estoy sintiendo, ¿sí? Entonces, yo llegué al final, Eli. Al esperar nuevas fuerzas yo tendré. Y hasta lo repetimos en las canciones. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré. ¿Sí? Cuando esperar es una actividad de la mente que cambia la estructura del cerebro en un rumbo positivo y normal. ¿Sí? Entonces, nosotros en este día estamos desafiadas. ¿Sí? ¿Quieren que nos pongamos en pie? Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Dios tiene muchas cosas lindas para nosotros, pero depende de nosotras el poder tomarlas. ¿Sí? La Biblia, la palabra de Dios, está llena de promesas preciosas para nosotras y para nuestras generaciones. ¿Sí? Pero yo te quiero decir algo, hermana. Hoy vos sos un factor de cambio para la realidad donde te toca estar. No sé si la realidad es con tus hijos, si la realidad es con tu esposo, si la realidad es en tu trabajo, con tu nuera, con tus nietos. No sé cuál es la realidad que vos estás enfrentando en este tiempo. Tu actitud y tu manera de pensar conforme a la palabra de Dios va a ser lo que va a generar el cambio y el impacto en esa realidad. ¿Sí? Vamos a hacer así, total, ya nos vamos. Lo voy a hacer así sencillo. ¿Cuántas en esta tarde quieren entregarle una vez más sus mentes al Señor? Las que hayan entendido esto, decir, Señor, hoy entendí, hoy